Bienvenidos a Life Coaching, entrenando el ser holístico, en una lección más de coaching cuántico. En esta ocasión es la sexta, que se refiere a la información cuántica y su relación con los fenómenos caóticos y la aleatoriedad. Vamos a ver cómo vamos a sacar aquí algo que es muy relevante e importante para el coaching, pero para esto necesitamos entender un poquito más las bases fundamentales de lo que es la información. Bueno, tenemos en la teoría antigua de la información, se centra en el mensaje y cómo transmitirlo mejor, por canales, compresión de datos, criptografía. Entonces, este esquema muestra los detalles tradicionales, pero tal visión es extremadamente corta porque solo se centra en la emisión-transmisión de la señal y no considera otras muchas variables como la intención del observador, la emocionalidad y otras cuestiones que ya hemos visto en otras lecciones. Tenemos aquí, por ejemplo, en la entrada, tenemos el canal de entrada, el canal de salida, o sea, el canal que emite y el que recibe, la señal emitida, y hay un transmisor que es el que codifica la señal y se produce el mensaje emitido y llega al emisor, del emisor hacia el receptor. Pero, como decía, solamente se centra en algo más bien televisivo, ¿no? Algo para enviar el mensaje. Pero el conocimiento sobre la información ahora es holístico. Y quien no trabaja sobre la naturaleza de la información se olvida de su importancia en la evolución del universo y de la conciencia. Que aquí lo vamos a ver, lo vamos a entender de un modo muy relacionado. El origen y naturaleza de la información. Vamos a comenzar primero. ¿Qué es la información? Desde el punto de vista natural y de su origen, es una forma ordenada de la energía y de todas las estructuras y fuerzas derivadas de ella. La información es la descripción organizativa del sistema, nada más. Este orden es inducido por al menos un atractor que genera armonización basado en una combinación de vibraciones de la energía, o sea, su frecuencia, intensidad, dirección, que se transmiten de manera instantánea y es descrito por los fenómenos cuánticos. La ciencia no se ha ocupado de estudiar a fondo la naturaleza y origen de la información, sino solamente, como decía, se enfoca en el interés en aplicaciones y bases de datos para utilizarla. Es un área poco explorada. Por tanto, bien, vamos a comenzar primero viendo qué es la entropía, cuál es su relación con la información. Desde el coaching cuántico, entendemos que el origen de la información está en la energía, como ya habíamos visto anteriormente. Información es todo aquello que produce orden y especificidad de algún tipo. Hay una parte matemática de la información que tiene que ver con su conservación durante la transmisión. El nivel de información de una fuente se puede medir según la entropía de la misma. Entonces, ¿qué es entropía? Es la energía en un sistema que no puede utilizarse para producir trabajo. Entre ellos, pues el transmitir información. Se interpreta
como la medida del desorden de un sistema. Eso es la entropía. La medida del desorden de un sistema. Y hay otra acepción que resulta más útil para nosotros. Es la medida de la falta de información en el sistema. La entropía aumenta como medida de la falta de información necesaria para el buen funcionamiento del sistema. La entropía puede ir en aumento hasta que se pierde totalmente el control, porque la información nueva necesaria no existe o no ha sido incorporada, como ocurre en el momento caótico más agudo. Ahora vamos a ver en su relación con el caos, con la teoría del caos. Parte de la información que el sistema posee sirve para su autocontrol y automantenimiento. Mecanismos que se obstaculizan cuando la entropía crece, porque la información nueva que se ha generado de momento no puede ser asimilada por el sistema y su sola presencia solo apoya el desorden. En lugar de ayudar, pues desayuda, ¿no? En la misma medida, los objetivos del sistema dejan de cumplirse adecuadamente y los atractores originales ya no se pueden seguir. Se consideran alcanzados hasta donde fue posible o se han vuelto obsoletos. De esta manera se obliga al sistema a elegir de entre nuevas variantes posibles que puedan adecuarse más frecuentemente. Recuerden, como habíamos mencionado anteriormente, pues los subrayados, aquí están en rojo, son más importantes para recordar para nuestros objetivos. Entonces el sistema se obliga a elegir de entre nuevas variantes posibles que puedan adecuarse más eficientemente. Significa que la energía caótica se convierte en energía cuántica solo gracias a que pueda asimilarse la información presente, adecuando su forma vibratoria. Vamos a seguir entendiendo un poquito más todo esto. El ser humano es generador de información nueva. Las sociedades humanas se han visto obstaculizadas periódicamente por el caos, en momentos históricos en que es necesario modificar los sistemas internos o rediseñarlos. A medida que las situaciones van cambiando, el ser humano aprende por experiencias qué cambios son los mejores que debe introducir. La información no es aprendizaje, solo es el instrumento para nuevas experiencias que le permitirán aprendizajes posteriormente. Vamos a ver, ahora vamos a introducir el elemento de la aleatoriedad. O sea, ¿qué papel juega el azar? Nuestro universo está finamente diseñado para generar planetas y seres vivos bajo ciertas condiciones. Una mínima diferencia en cualquiera de los parámetros básicos hubiera evitado que se formaran planetas siquiera, dejando sin oportunidad a la aparición de seres vivos. Vamos a poner un ejemplo muy simple. El hidrógeno, que es el elemento más simple que existe porque nada más tiene un electrón y un protón. El hidrógeno convierte exactamente el 0.7% de su masa en energía libre. Y a la inversa, ¿no? Esa energía libre también puede generar masa, pero siempre hay un 0.7% que se convierte en energía libre. Y gracias a ello se forma helio dentro del Sol. Y del helio pues se provienen todos los demás elementos. Si hubiera sido 0.6% en vez de 0.7% de su masa convertida en energía libre, los neutrones no podrían unirse a los protones
con suficiente fuerza y en consecuencia solo el hidrógeno existiría en todo el universo y ningún otro elemento se hubiera podido formar. Entonces ya no hubiera habido planetas. Los científicos suponen que se requerirían millones de universos para que al menos uno tuviera al azar la combinación idónea de todas las variables vitales para que pudieran existir los seres vivos. Los físicos otorgan a la aleatoriedad la única opción para sacarse la lotería de la vida, ¿no? De la combinación correcta de todas las variables. Pero esa es una lotería imposible de ganar, ni aún, porque se ha calculado, ¿no? Que ni con millones de universos se podría alcanzar. O sea, está muerta esa posibilidad. Además, sería una forma contraria a la economía mostrada por la naturaleza en sus mecanismos, que la naturaleza siempre, por lo general, es muy económica en su gasto, aunque muy prolífica. Y continuamos con la aleatoriedad. Entonces, siguiendo esta idea de que todo se basa en la aleatoriedad según los científicos, apoyaron la teoría del multiuniverso, que es el de tener muchos universos existentes al mismo tiempo, pensando que al haber millones de universos aleatoriamente creados, nos tocó vivir en el de la suerte. No tomaron en serio lo que Einstein dijo una vez: Dios no juega a los dados. Porque además, si el multiverso o multiuniverso es real, entonces resulta obvio que ya existía cierta información anterior a la aparición de nuestro universo, a la que podemos llamar información ancestral. ¿Cierto, no? Si ya hubo otros universos antes, pues obviamente que ya hay cierta información previa. Entonces, la idea de que el azar juega con nuestras vidas es un gran error. Cada vez se entiende mejor. En realidad, la aleatoriedad surge a consecuencia de la indefinición de las energías del vacío. Y eso favorece la presencia de gran repertorio de posibilidades locales. Su comportamiento se asemeja mucho a las nubes, que producen esbozos de muchos posibles estados. ¿Cuántos de nosotros no imaginamos figuras, imágenes y cosas al ver las nubes, ¿no? Pues exactamente así se comporta la energía del vacío. Exactamente. Y de ahí salen las posibilidades, las potencialidades, las probabilidades del futuro. Mientras se construye el mundo físico. Entonces, la aleatoriedad es usada por los atractores para la generación de nuevas especies, la generación de futuros escenarios inéditos, nuevas combinaciones genéticas, situaciones nunca antes vistas, todo lo que nos podamos imaginar que está por venir en el futuro. A partir de variantes esbozadas al azar en las energías del vacío, las energías en caos, el sistema elige los cambios más idóneos para las condiciones locales del momento, porque el entorno cambia continuamente. Es el atractor el que induce esta elección. Y nosotros como observadores también podemos introducir cambios particulares. Así, la información nunca permanece igual, sino que se va adecuando a las condiciones y necesidades locales. Se trata de un control de vibraciones armónicas sobre las energías del vacío. Y llegamos a concluir que entonces la aleatoriedad, es decir, el azar,
surge del mar caótico y funge como mecanismo propositivo e innovador de posibles variantes para el progreso de los sistemas, que serán elegidas en función del entorno de cada localidad. Cada unidad en el universo puede tener un infinito de estados potenciales, pero solo uno se puede manifestar en ese espacio y tiempo. Y los demás posibles estados terminan como irracionales, porque no se pueden materializar en esa ubicación, por tener menor armonía con el estatus local. Nuestro objetivo o deseo personal puede ser una nueva variante del futuro también. Entonces, la aleatoriedad juega un papel importante en la creación de nuevas realidades físicas, sobre las que nosotros como observadores podemos matizar y elegir. Para poder introducir cierta variante a la realidad, debe volverse altamente probable, y para eso conviene introducirla por etapas, para facilitar el cambio cada vez con mayor efectividad. Así que entonces, la aleatoriedad está al servicio de la creación al producir variantes posibles de las formas y procesos de los sistemas, que al seleccionarse e introducir cambios a la realidad física, habrá un incremento constante de la complejidad, es decir, favorece la introducción de información nueva. La aleatoriedad existe, pero quien elige las variantes que se fijarán en la realidad son los atractores y también los observadores. Una vez que existe cierta cantidad y calidad de información en el medio, los procesos evolutivos ocurrirán con mayor rapidez que como fue al principio. Actualmente se sabe que la información no se pierde nunca, ni siquiera cuando la materia es tragada por un agujero negro. Son esas estrellas oscuras en el cielo que atraen todo, no dejan escapar ni siquiera la luz, y maceran toda la materia e información. Pero la información no se pierde debido a que antes de entrar al agujero se ha copiado toda la información y reproducido fuera de él como un fractal. Entonces, muy importante para nosotros es que la información es una propiedad de la energía libre o activa y es transmisible. La información está implícita en la energía de cuántums antes que en la materia. Además, la energía no se crea ni se destruye, nunca. En cambio, la materia sí puede ser montada y desmontada gracias a la conservación de la información. Esto es muy importante porque quiere decir que también toda la información que nosotros introduzcamos a través de nuestro día a día, de nuestras acciones, la vida, etcétera, esa también va a ser una información que nunca se va a perder. Claro que puede modificarse de acuerdo a lo nuevo que va saliendo. Entonces, según su origen, podemos considerar tres tipos de información. Información ancestral o predeterminada, que es la que dio origen a la organización del universo. Es el atractor inicial. 2. Información nueva, la que se genera día a día por las necesidades locales y temporales. 3. Información consolidada, la que ha logrado establecerse en estructuras físicas o mentales complejas. Ejemplos: el código genético en el ADN, el lenguaje hablado, lenguaje escrito, las formas de pensamiento, por ejemplo, el pensamiento religioso, pensamiento científico, el político, el social, artístico y tantos otros, muchísimos. Todos ellos son generativos de información nueva
y de entidades nuevas. Y aquí me permite poner un esquema que es muy interesante. Estas luces que se ven aquí no son estrellas, son galaxias o acumulaciones de galaxias. Y cómo están acomodadas en red, como una especie de red, que está guiada por la energía oscura y la materia oscura del universo. Sistema de galaxias que se disponen en fibras, semejantes a una maraña de neuronas del cerebro. Se parece mucho como es la estructura del cerebro de neuronas interconectadas. La información puede inducir formas físicas similares a diversas escalas de la materia, como ocurre con los fractales, ya sea en lo muy grande o en lo inmensamente pequeño. Algo interesante. Y para mostrar cómo es que podemos pensar que existe una información ancestral o predeterminada, una información inicial antes de que hubiera Big Bang, que es el atractor inicial, iniciador e inductor del orden. No parece lógico que existiera cierta información antes de que existiera todo lo conocido, pero podemos considerar un ejemplo de la vida real para comprender cómo puede ser esto posible. Considere una computadora cuyo disco duro lo vamos a formatear. Obviamente el disco quedará vacío y no podremos hacer ningún trabajo en esa computadora porque ya no tendrá sistema operativo en qué basarse. Pero, ¿realmente queda vacío el disco duro? ¿Puede existir realmente la vacuidad total? Cuando vaciamos el disco, lo formateamos. Pues no. Al formatear, efectivamente, toda la información desaparece, menos la que permite a cualquier máquina poder reconocer al disco duro como tal. Además, el sector de arranque debe tener información vital para organizar e identificar toda la información que reciba después. Entonces, un disco vacío sí contiene información, la predeterminada de inicio, porque sin ella el disco duro sería igual que basura. Exactamente lo que significa la energía del vacío, ¿sí? No sirve para nada. No se podría hacer nada con él. De la misma forma, la masa energética que originó el universo debía tener desde el principio cierta información predeterminada de arranque, o de lo contrario, no se hubiera producido nada organizado. Y esta es una de las ideas de por qué muchos científicos ya aceptan la existencia del multiuniverso. Y cerramos esta sesión reconsiderando los elementos importantes de lo que hemos visto aquí. Los atractores inducen al orden de algún tipo, lo que genera información. 2. Solo ante la presencia de algún atractor, algunas energías de vacío se organizan y comienzan a generar información al convertirse en energía libre. 3. La información es una propiedad de la energía libre. Es muy transmisible y no desaparece. Solo se transforma o evoluciona y la llamamos información nueva. 4. El ser humano es generador de información nueva como resultado de sus experiencias al interactuar con la realidad. O sea, pone a prueba esa información, la aplica a su realidad y aprende. Para que la nueva información sea incorporada a la realidad, el observador debe inducir los cambios deseados. Y un último punto.
no menos importante, hay una similitud entre lo que pasa en la naturaleza y lo que sucede en nosotros, los seres humanos. La información nunca permanece igual, sino que va evolucionando en torno al aumento de la complejidad y la evolución de los sistemas, y según las necesidades locales, que en el ser humano, en nuestro caso, es a través del proceso de aprendizaje. Se van añadiendo características deseadas que a su vez son probadas físicamente. O sea, nosotros, en nuestro actuar día a día, eso es lo que hacemos. Desde que somos niños pequeñitos, ya estamos queriendo interactuar y modificar y tocar y accionar. Y porque necesitamos aprender. Y solamente mediante el aprendizaje podemos escalar y seguir adelante en nuestro llegar a ser. Es así como nosotros deberíamos progresar y aprender, pero sin tener bloqueos e inseguridades, porque la naturaleza no los tiene, con la única diferencia que los fenómenos naturales progresan muy lentamente, pero en el ser humano los cambios son mucho más rápidos. Nuestro viaje de descubrimientos todavía va a continuar. Y en la próxima lección revisamos otra perspectiva de cómo la información es usada para generar los aprendizajes. Y los dejo nuevamente en qué se están llevando hoy. Revisen la información y sinteticen lo que puede ser útil para sus vidas. Revisa el video y después escribe todo lo que te parezca relevante. Este es un video muy pequeñito, pero bueno, realmente no pude encontrar otra cosa que fuera relevante para nuestro punto. Pero créanme que sí es útil que lo escuchen y lo entiendan. Si la realidad, esta es una pregunta ubicativa para que ustedes reflexionen sobre lo visto. La realidad va creando información, pero ¿cómo debe de ser el observador, tú mismo, para crear tu futuro, considerando todo lo que hemos visto? Feliz presente, feliz coaching.